dos hombres que fueron la cara de WWE en los 90, y que actualmente son dos de las más grandes leyendas que han pisado el Imperio McMahon, tuvieron una rivalidad fuera del kayfabe y dentro de este. La rivalidad HBK vs The Hitman probablemente sea de las más controversiales de la historia, pero a la vez una de las más épicas de todos los tiempos. Pasando de la ya reconocida Iron Man Match hasta la tan polémica Montreal Screwjob, hoy en este primer video sobre grandes rivalidades, hablaré de la rivalidad entre el rompecorazones y el Hitman. Comenzamos. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. La rivalidad de ambas leyendas comenzó cuando Bret Hitman Hart y Shawn Michaels eran parte de dos reconocidos tag teams. La Hart Foundation y The Rockers se enfrentaban por los títulos mundiales en parejas de la época, pero sus enormes personalidades se cruzarían indirectamente en Survivor Series del 92. En 1992 el entonces campeón mundial de WWE se enfrentaba a The Heartbreak Kid, quien era el entonces campeón intercontinental, en una lucha champion versus champion. Aunque HBK intentó derrotar al entonces campeón mundial, no consiguió imponerse ante el Hitman. Ambos retomaron su rivalidad años más tarde en 1996 en WrestleMania 12 en la clásica Iron Man Match, donde esta vez en la lucha más larga de la historia el rompecorazones logró coronarse campeón de WWE, y es que en una de las luchas más épicas de la época durante 60 minutos el marcador se mantuvo a cero. Al terminar una hora de lucha pura, los árbitros decidieron dar más tiempo hasta que la lucha terminara con tan solo una caída. Tras la segunda Sweet Chin Music, Michaels logró llevarse la victoria. Los fans pidieron la revancha un año después, pero las vidas personales y profesionales de ambos se desmoronaron. Shawn Michaels ayudó a Hart a recuperar su título de WWE, dejando claro que estos se enfrentarían inminente. Los rumores de que Hart se iría a WCW eran más reales que nunca. La enemistad creció más que nunca. En Survivor Series del 97 todos saben qué pasó. Sin el conocimiento de Bret, los árbitros, Vince y Shawn Michaels idearon un plan para evitar que Hart se lleve el título a WCW. Luego de eso la Montreal Screwjob ocurrió, dando paso a la traición más grande hasta el momento. La WWE comenzó a presentar a Hart como un completo estúpido en televisión en vivo. Por otro lado, Hart conquistó los títulos en parejas de WCW, el Mundial y el de Estados Unidos. En el año 2000 Bret se vio forzado a retirarse del wrestling por una lesión provocada por Goldberg. Finalmente Hart volvió a WWE en 2006 para su inducción al Hall of Fame de la empresa. Hart volvería a aparecer en 2010 y haría las paces con Michaels, finalizando una de las más grandes rivalidades en la historia. Finalmente Hart terminó la enemistad con McMahon derrotando a este en WrestleMania. Probablemente jamás haya una rivalidad tan grande. Es que tenemos que entender que esto dejó de ser una rivalidad genérica o una rivalidad igual a muchas otras. Por los años 90 el ego de Michaels era más grande que su carrera. A esto le sumamos el tema de las drogas por parte del rompecorazones. Por otro lado el Hitman era controversial, los rumores de irse a WCW eran muy grandes, la empresa rival cada vez se hacía más grande. La rivalidad excedía más allá del kayfabe. Bret Hart vs Shawn Michaels fue un antes y un después en la WWE. Eran dos rivales que se odiaban dentro y fuera del ring, dos de las más grandes caras de WWE de la época. Hacía más grande la rivalidad. Con la salida del Ulster la WWE necesitaba a dos caras nuevas y en ellas encontraron a Hart y Michaels. La rivalidad, que comenzó en 1992 y terminó en 2010, se convirtió en la rivalidad más controversial según WWE. La Montreal Screwjob fue algo insólito. Algo que ni el mismo HBK se debe perdonar. Una jugada tan sucia era imperdonable, y es esto justamente que la hace tan grande. Los límites tanto controversiales como reales fueron violados. La rivalidad fue fuera del kayfabe e incluso marcó la carrera de ambos. Por parte de Hart, este se cambió a WCW para que finalmente su carrera acabara 3 años después por una lesión. Por otro lado, la carrera de HBK se vio manchada, pero no tanto para hundir su carrera. El rompecorazones logró elevar su carrera, llegando a ser uno de los luchadores más gloriosos de la época, con una de las carreras más legendarias de la historia. Y es que tenemos que ver las dos caras de la moneda. Hart siempre fue muy controversial, y Shawn fue siempre muy egocéntrico.
El buqueo de la empresa fue muy bueno, juntaron dos rivales perfectos en una gran rivalidad. Shawn Michaels supo ganarse de odio ante el público canadiense y el amor del público gringo, en cambio Art logró hacer lo contrario, una guerra tanto personal como patriótica logró hacer de esto una rivalidad épica. Sin lugar a dudas una de las jugadas más bajas del Imperio McMahon, tenemos que entender que esto es completamente real, ese bloqueo no existía y es por eso que Art se vio en la oportunidad de dejarlo de una vez por todas. Analizamos ahora este momento. El evento Survivor Series del 97 dio paso a un cambio en WWF. Shawn Michaels pedía la revancha por el título de WWF en el Main Event. Todos estaban expectantes hasta el momento, todo bien, hasta que Shawn somete a Bret en el francotirador. Art jamás se rinde, pero McMahon y el árbitro Earl Hebner finalizaron la lucha y el combate terminó. La reacción de Bret tiene su justificación: este destrozó la mesa de comentarios y escupió en la cara a Vince McMahon. Para saber la historia nos remontamos a WrestleMania 12 en el ya conocido Iron Man Championship Match, lucha considerada una de las mejores de la historia de WWE. Bueno, en dicha lucha HBK se llevó la victoria donde lucharon por 60 minutos. Luego de eso Art tomó un descanso antes de su término de contrato, luego de ese descanso ambos cambiaron de papel a rudo. Luego se comienza una rivalidad entre naciones USA vs Canadá. Art volvió a crear The Art Foundation en compañía del British Bulldog, Brian Pillman, Jim Neidhart y Owen Hart. HBK se alió con Triple H y China conformando DX. Art gana el título de la WWF frente al Undertaker por intervención de HBK. Luego llegamos a Survivor Series del 97, donde ya sabemos lo que ocurrió. Bueno, antes de todo, Art tenía en mente que la lucha termina en descalificación dejando a Michaels ganador, pero McMahon, Michaels y Hebner arreglaron el combate. Cuando Shawn sometió a Bret en el francotirador, este nunca se rindió, pero McMahon hizo sonar la campana y Earl Hebner siguió las instrucciones, hizo sonar la campana. Art, enojado, escupió a Vince y destruyó la mesa de comentarios. La WCW estaba ganando la guerra de los lunes y no perdió la oportunidad de intentar hacer una gran contratación. Le ofrecieron a Art un contrato de 8,7 millones anuales, contrato top de la época. Habló con Vince y este no quiso dejar ir a Bret y le ofreció el mejor contrato de la época y posiblemente de la historia: 20 años de contrato con más de 9,6 millones anuales, más apariciones sorpresas después del retiro. El contrato cubría toda la carrera de Art, sin duda irrechazable, pero debido a la pérdida de ratings cayó en una crisis financiera cancelando el contrato. Bret aceptó el contrato de WCW apenas finalice su contrato. Vince no quería que Art se llevara el título de WWF a WCW por razones obvias. Luego de eso planearon todo y ocurrió todo esto. Al terminar la rivalidad, HBK comenzaría a despegar como luchador, ganando la Elimination Chamber siendo el primero en la historia, enfrentando a Triple H, dando paso a las dos mejores luchas a mi criterio en WrestleMania. Shawn logró ascender como wrestler profesional. Comencemos finalizando la rivalidad. Shawn y la DX se harían más que frecuentes en Raw todos los lunes, siendo la respuesta a la WCW y la NWO. Shawn se lesionaría de la espalda dejándolo al borde del retiro. Pero Shawn logró recuperarse y volver a la UE y enfrentaría en otra gran rivalidad a Triple H, finalizando esta con una Street Fight. Luego de eso Shawn inició más rivalidades y ganó bastantes títulos junto a Triple H y sin él. Recalcó en Main Event de WrestleMania 20 contra El Juego y el baneado Benoit, una lucha excelente que se agregó al catálogo de Michaels. Luego de eso Shawn Michaels estaría en rivalidad con Chris Jericho, Shane McMahon y su infame lucha con Hogan. Michaels tendría muchos altibajos, y muchos logros como ser el primer Grand Slam, el primer ganador de la Elimination Chamber y uno de los dos grandes rivales de Taker en WrestleMania. Mr. WrestleMania, al igual que Art, lograron hacer las paces en 2010, en el año 2009 Shawn intentó romper la racha de Taker sin lograrlo y es ahí cuando se formó una de las más grandes rivalidades de WWE. En el año 2010 Shawn entró al Royal Rumble eliminando a mucha gente para finalmente ser eliminado. Shawn logra hacer que Taker pierda su título y se enfrenta a este en WrestleMania 26 para finalmente retirarse de la lucha libre profesional. Luego volvió para Super Showdown y luego de eso ya no vimos a HBK en un cuadrilátero. Un
caso contrario al de HBK, Ark, quien en ese momento estaba siendo uno de los personajes más amados por el público, se cambió a WCW, este logró ser campeón mundial de la empresa, campeón en parejas y campeón de los Estados Unidos, lastimosamente este se lesionó en el año 2000 y luego acabó su carrera, finalmente en 2006 fue inducido a la Hall of Fame, luego enfrentó a McMahon en WrestleMania y luego este fue campeón estadounidense en WWE, la carrera de Ark terminó antes de lo esperado. Un caso contrario al de HBK, Ark, quien en ese momento estaba siendo uno de los personajes más amados por el público, se cambió a WCW, este logró ser campeón mundial de la empresa, campeón en parejas y campeón de los Estados Unidos, lastimosamente este se lesionó en el año 2000 y luego acabó su carrera, finalmente en 2006 fue inducido a la Hall of Fame, luego enfrentó a McMahon en WrestleMania y luego este fue campeón estadounidense en WWE, la carrera de Ark terminó antes de lo esperado. Un caso contrario al de HBK, Ark, quien en ese momento estaba siendo uno de los personajes más amados por el público, se cambió a WCW, este logró ser campeón mundial de la empresa, campeón en parejas y campeón de los Estados Unidos, lastimosamente este se lesionó en el año 2000 y luego acabó su carrera, finalmente en 2006 fue inducido a la Hall of Fame, luego enfrentó a McMahon en WrestleMania y luego este fue campeón estadounidense en WWE, la carrera de Ark terminó antes de lo esperado. Un caso contrario al de HBK, Ark, quien en ese momento estaba siendo uno de los personajes más amados por el público, se cambió a WCW, este logró ser campeón mundial. La rivalidad de mis dos luchadores favoritos de la puta historia fue lo más grande que ha ocurrido en WWE, en esa época, ambos dieron todo por la rivalidad y la traición de Montreal fue algo tan controversial pero a la vez fue gloriosa, sin duda amaré por siempre esta rivalidad. Roxanne, Roxanne.